Buenos días amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a hacer otra demostración de lo que hicimos en el video número 5. Entonces he querido hacer esto para que sea de un mejor entendimiento. Vamos a empezar por decir que aquí, como en el video número 5, tenemos la línea, tenemos el neutro, tenemos el vivo y tenemos la tierra. Entonces vamos a hacer la misma conexión que hicimos en ese video. Vamos a suponer que esta caja, esto es una caja donde va la luz y esta es la otra caja donde va el interruptor. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos la tierra aquí. Que la tierra, como ustedes pueden ver, está yendo a la luz y está yendo al tornillo del interruptor. Por supuesto, de aquí de este tornillo tiene que haber otro cablecito, otro pedacito de cable que va conectado a la caja, que no la tenemos representada aquí, a la caja metálica. Si es metálica, si no es metálica, pues no se pone. Y también la tierra de la luz está conectada aquí. Entonces conectamos el neutro. El neutro lo conectamos aquí. Como ustedes pueden ver, el neutro viene aquí. Está conectada a la luz, este cable finito del neutro blanco, y sigue y muere aquí, y lo tapamos porque en el video número 5 está explicado por qué tapamos este aquí. Y entonces el vivo lo conectamos aquí. Y ya ustedes ven que el vivo viene aquí, pero no se conecta con la luz porque entonces siempre la luz estuviera encendida. Sigue directo al interruptor y la luz enciende. Cuando encendamos el interruptor, esta corriente que viene por el vivo cerrará aquí y vendrá por el rojo, por este rojo, y se encenderá la luz que está conectada aquí. Casi todas las luces tienen un rojo, negro y blanco. Entonces, a través de este negrito finito que está conectado al rojo, encendería la luz. De nuevo, el vivo sigue continuo hasta el interruptor y regresa por el rojo a la luz, por este cablecito negro de la luz, cuando encendemos el interruptor. Lo apagamos, sigue este vivo aquí, no hay corriente en el rojo. Como ustedes ven, está apagado el interruptor, en el negro hay corriente, pero en el rojo no hay. Solo habrá corriente en el rojo cuando no haya interrupción, cuando el interruptor cierre el circuito. Ahí en el rojo, si yo lo apago, dejará de haber corriente en el rojo y se apagará la luz. Este fue el circuito que hicimos en el video número 5. Si lo quieren entender mejor, porque en el número 5 lo hicimos real, como si estuviéramos haciéndolo en una habitación. En el video número 8 vamos a hacer una instalación muy parecida a este, pero con una pequeña diferencia, que es que en vez de venir con la corriente del panel, vamos a venir de un tomacorriente. Y aquí la línea, que es el blanco, el negro y el pelado, estaban entrando a la caja de la luz primero y después íbamos al switch, porque la luz era lo más cerca que teníamos. Pero en el video número 8 vamos a suponer que lo que más cerca tenemos es un tomacorriente. Sabemos que en los tomacorrientes, en todos los tomacorrientes, está la línea, hay 120. Está el neutro, está el vivo y está el pelado. Entonces vamos a hacerlo cuando tomamos la línea de un tomacorriente
Pero en vez de entrar a la luz primero, entraríamos al interruptor primero y ahí hay una pequeña diferencia. También quiero mostrarle algo. Si en este caso no hubiéramos traído la corriente del panel y lo hubiéramos traído de un tomacorriente, la instalación sería viniendo de un tomacorriente. Entonces yo se lo voy a mostrar ahora, suponiendo que esta línea no viene del panel, sino que viene de un tomacorriente. Muy bien, aquí hemos supuesto que esto es una caja donde hay un tomacorriente. El circuito que hemos hecho de la luz no está conectado en ninguna parte. Aquí está la tierra, aquí está el neutro y aquí está el vivo, que no están conectados. Esto es un tomacorriente normal en cualquier caja de la casa. Si ponemos la corriente, vamos a ver. Ustedes ven, está correcto porque está verde. Lo único que falta aquí es la tierra que va a la caja de metal, si es de metal. Si es una caja plástica o de la que sea, pues no va porque no tiene sentido, es aislante. También nos dice que tenemos aquí 122 voltios. ¿Al revés ahí? No, aquí. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Si este circuito, como en el video 5 lo cogimos, en vez de cogerlo como lo cogimos en el video 5 del panel, lo cogemos de un tomacorriente. Lo mismo. Neutro, vivo y tierra. Esa es la línea. Lo único que tenemos que hacer es con la tierra del circuito que hicimos para la luz. Tenemos la tierra. Vamos a pasar el negro para arriba. Okay. El blanco con el blanco. Neutro. Ponemos juntos. Aquí es mejor con una pinza apretarlo primero antes de poner el wire nut. Esto le llamamos wire nut, no sé, un conector para cable. Y por último ponemos el vivo. Acá. Y ven ustedes que es lo mismo. Aquí seguimos con 120, normal, siempre la hubo, excepto cuando se la quitamos del breaker. Y ahora aquí tendremos, en vez de antes estar alimentado directo de estos cables, que en realidad sigue directo de esos cables, porque el tomacorriente es línea. Lo único que hicimos fue seguir la línea para el circuito nuevo que hicimos para poner la luz. Ponemos la corriente y la luz seguirá funcionando igual. Solo aclarar que es lo mismo hacer un circuito directo del panel que hacerlo de un tomacorriente. Del breaker traemos 120, pelado, neutro y el vivo, que esos son los cables que hay en todos los tomacorrientes. Pelado o la tierra, pelado verde, el neutro, que casi siempre es blanco, y el vivo, que en el caso de los Estados Unidos en una casa debe ser negro o rojo. Sabemos que no en todos los países las condiciones de seguir un código, solo hay que tener la seguridad, independientemente del color que tenga el cable, tener la seguridad de cuál es la tierra, cuál es el neutro y cuál es el vivo. Sencillamente eso. Entonces, bueno, yo espero que con esta representación entiendan mejor el video número 5, que lo hicimos real, como si tuviéramos una habitación, incluso lo hicimos aquí mismo.
Y ahora el número 8 va a ser otra instalación. Esta misma, pero con una pequeña diferencia, ya lo dijimos. No vamos a entrar primero a la caja de la luz, sea viniendo de un tomacorriente o sea viniendo de la línea del panel. Vamos a hacerlo que la línea del panel o desde el tomacorriente, en vez de entrar primero a la luz, vamos a entrar primero al interruptor, porque a veces que vamos a hacer si vamos a agregar una instalación, lógicamente vamos a ir a lo que más cerca esté. Si lo que está más cerca es el panel, pues bueno, es esta instalación de aquí. Si lo que más cerca está del tomacorriente o del panel es el switch que vamos a poner, pues entramos primero al switch. Pero entonces ahí podemos hacer va a haber una pequeña diferencia en cuanto al cable que vamos a usar. Y también aclarar que aquí seguimos el neutro, que no lo usamos en el switch porque por código aquí en los Estados Unidos se debe en nuevas construcciones, no en las que ya están hechas hace años. En nuevas construcciones hay que llevar el neutro a la caja del interruptor, porque con la tecnología nueva muchos interruptores necesitan el neutro para trabajar. Si, bueno, por cualquier razón, o vives en otro país y no es una nueva construcción y no hubieses querido tirar el neutro, por el neutro, disculpen, hubiera terminado aquí y en vez de llevar un Romex 14.3 al switch, hubiéramos llevado un Romex 14.2. Bueno, vamos entonces para el video número 8. Y recuérdense que este tiene mucha relación con el video número 5. Bien para ustedes donde quiera que estén y que Dios los bendiga.